Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo y en el episodio de hoy vamos a platicar acerca de un tema del cual ya había estado publicando algunos reels en Instagram, que bueno, quise darle un mayor seguimiento porque sí, y como ustedes lo dijeron, me di cuenta que era un tema que tenía mucha más profundidad. Más que solo hacer algunos reels. Entonces, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de cuando pasamos o alguien pasa del camino mágico o más bien de la New Age hacia alguna religión, llámese cristianismo, catolicismo o cualquier tipo de religión, ¿no? Este es un evento, una situación que he visto ocurrir de forma directa y de forma indirecta y que estoy segura que muchos de ustedes también lo han visto ocurrir, ya sea con personas cercanas a ustedes. Y el día de hoy vamos a ver el ejemplo de dos personas que son personas famosas. Vamos a hablar de estos dos personajes, que la verdad es que el caso de cada uno es bastante distinto, pero nos funcionan para la misma cuestión, para explicar lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos en un camino espiritual, cuando estamos recorriendo un camino mágico, llámese New Age, llámese rituales, llámese manifestación, cualquiera de estas situaciones que ahora están como muy de moda, tendemos a recorrerlo como si fuera no sé, como si fuera algo muy sencillo, como si fuera algo de lo que puedes aprender solamente en Reel, solamente en TikTok, leyendo un blog en internet y pensamos que ya está, me dijeron que ponga una velita aquí, me dijeron que haga este conjuro, como para manifestar y la realidad es que no. Todo esto va muchísimo más profundo y creo que ese es el problema que estamos teniendo y algo que yo ya les había comentado en otras ocasiones y en otros episodios del podcast acerca de la New Age, ¿no? Y de cómo estábamos llevando estas prácticas espirituales muy a la ligera. Y luego nos sorprendemos o nos da miedo que empiezan a pasar cosas que no parecen tan positivas en nuestra vida. Cuando empezamos a recorrer estos caminos mágicos o de la New Age o como lo quieran llamar, empezamos a aperturarnos a otras energías que ya no se encuentran en el plano físico y por lo tanto ya no son tangibles. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no comprendemos primero nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros egos, pues imagínense qué va a pasar en el momento en que estemos entrando en contacto con estas energías que no tienen nada que ver con el plano físico, a todo lo cual ya nosotros estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Es algo totalmente nuevo, que no estamos estudiando y que no comprendemos, pero pensamos que sí lo comprendemos, ¿no? Y aquí tengo mi tecito para que vayamos acompañando esta plática, esta charla. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en el que empezamos a abrirnos tanto a todas estas energías que también, y recordemos, empezamos a abrirnos a todo tipo de entidades. Hubo un reel que le subí en Instagram que hablaba acerca de los demonios y de cómo la New Age justamente como que hacía un muy buen trabajo en ocultar que realmente existen, ¿no? Y pensamos que cuando entramos en la espiritualidad y en todo esto, va a ser todo así como que con hadas nada más y arcoíris y todo positivo y mi conexión. Sí, sí hay todo eso, claro que sí, pero también hay otro tipo de entidades demoníacas, entidades de bajo astral, y no nada más es el miedo o el ego que son tus demonios, no, o sea, son entidades reales. Y queremos pensar que no. Y queremos pensar que no, que eso no es como lo pintan, que es nada más un miedo, un ego que se representa y por eso dicen que es una energía demoníaca. No, una energía demoníaca es literalmente es una entidad. Que no podamos verla a simple vista es otra cosa muy diferente. Todas estas energías componen el mundo espiritual y también se les llaman inteligencias, ¿ok? Inteligencias espirituales, porque lo son al final de cuentas. Y nosotros estamos envueltas
envueltos en todo ese mundillo, ¿no? Y es por esto que es tan importante el conocimiento, leer, no irse nada más porque sí a tomar ayahuasca, a hacer rapé, a irse a retiros de meditación sin saber ni qué onda. Es como muy, muy importante. Primero que nada, tener un autoconocimiento y después de esto, tener un conocimiento de las energías con las cuales estamos trabajando o queriendo trabajar. Porque si no, luego llegan, ahora sí vamos un poquito más centrada al tema, llegan estos momentos en los que el universo les va a poner ciertas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el universo no va a pensar, ay no, nada más que se quede haciendo esto de prender 2 velitas y listo y ya está. No, el universo les va a mandar ciertas pruebas, ciertos desafíos, porque todo se trata de avanzar, todo se trata de ir también cuestionándolos en cada momento las cosas en las cuales creemos. Y esto es constante, incluso en la espiritualidad. Y esto se los comento porque a mí me pasó. O sea, yo, de esto que les estoy platicando, chicos, yo lo pasé y lo sigo pasando. Y seguramente lo seguiré pasando a futuro porque esto se transforma, es dinámico, no es estático. Si fuera estático no avanzaríamos nunca. Entonces, y a mí me sorprende tanto las pruebas, cómo van avanzando de verdad. Es como increíble. Sí llega un momento, y me refiero a las pruebas espirituales, ya dejando de lado la parte física, la vida cotidiana. Que en mi vida actual la verdad es que todo esto se ha como fusionado. Ya no hay una distinción, cero. Ya todo es así como una sola cosa con la vida espiritual. La material, la emocional, la mental. Entonces, se los juro que yo también digo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a dejar de poner como que estas pruebas, estos desafíos? Y la respuesta es que nunca. Nunca se van a dejar de poner estos desafíos a menos que yo me quiera quedar estática en algún punto. Y eso es algo que no quiero. Eso es algo que no quiero. Entonces, este tipo de pruebas y este tipo de desafíos vienen a nosotros para hacernos crecer, para hacer que avancemos. Entonces, es como si ustedes estuvieran entrenando para, no sé, quieren aprender a bailar ballet. Ok, se meten a clases de ballet, siguen en clases. Entonces, los profesores les van poniendo ejercicios más difíciles, los van ayudando a entrenar más difíciles. Entonces llega un punto en el que ustedes les dicen, quiero meterme en una competencia. Entonces el profesor dice, perfecto, entonces vamos con algo más fuerte. Porque tú quieres llegar a un punto para el cual se necesita todo este trabajo, estas posturas, estos ejercicios, estos balances, este tipo de técnica. Y no es fácil y les va a doler y se van a caer y se van a frustrar, pero el profesor va a seguir ahí porque eso es lo que ustedes quieren. Y eso es por lo que ustedes llegaron a ese punto, para ir a esa competencia o para seguir avanzando. Entonces, sucede lo mismo con el camino espiritual, la vida en general, ¿no? Pero pues aquí estamos hablando del camino espiritual. Sucede lo mismo. Entonces, imagínense que ustedes simplemente llegaran a esa competencia sin ninguna práctica, sin ninguna técnica, sin ningún ejercicio, sin fuerza, sin elasticidad. Pues sería todo un caos. Y puede ser que vayan, intenten hacer un ejercicio para el cual no estuvieron preparados y se lastimen. Pues bueno, esto es exactamente lo que pasa. Nosotros vamos entrando en este mundo espiritual, se nos van poniendo distintas pruebas, distintos desafíos para avanzar. No es porque el universo o Dios nos quiera ver sufrir, ¿no? Y aquí, bueno, también voy a aclarar otro punto, ¿no? Dependiendo del tipo de prácticas que estemos haciendo, ¿sale? En este reel que yo les ponía sobre los demonios, yo les decía, les puse ahí en el comentario, aunque ustedes estén trabajando con entidades demoníacas, estas entidades no son sus amigos, no les van a ayudar nada más porque sí. Y en el momento que se descuiden, va a regresar todo lo que están haciendo. Incluso desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar con esas entidades, ya se crea ahí un karma, ¿ok? Y nos van a terminar por consumir.
Y he visto ahora, me he encontrado con muchas cuentas de chicos y chicas que salen ahí como que, ay, es que haciendo sus reels sobre que trabajan con demonios y este tipo de cosas. Y yo digo, bueno, trabajar con demonios es una situación bastante específica, un tanto complicada, pero que sí se puede hacer totalmente. Pero luego pensamos, no, es que yo sí los puedo controlar, yo estoy aquí trabajando con ellos, casi casi que son mis mejores amigos y no, o sea, jamás, chicos, jamás. En la historia, en este relato del rey Salomón, él hace que los demonios trabajen para él mediante como subyugarlos, por así decirlo, mediante obligarlos por varias técnicas, ¿no? No eran sus amigos, lo iban a destruir en cualquier momento, pero pues bueno, era muy poderoso, entonces no sucedió, ¿no? Pero imagínense lo que, lo que conlleva a empezar a trabajar con estas entidades. Muchísimo, muchísimo trabajo, interno y externo. Y entonces, ya si nosotros estamos trabajando con ese tipo de entidades, pues bueno, ya se imaginarán que aquí sí que pueden venir cosas negativas para ustedes en su camino energético y espiritual. Ahí, claro que sí, va a ser un evento karmático que ocurre. Si nosotros empezamos a trabajar con estas entidades y no somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente estudiados, con conocimiento, con prácticas y no nos están guiando, pues todo esto se va a regresar tarde o temprano, ¿no? Entonces ahí cuando viene el que las personas empiezan a enfermar, el que las personas les empieza a ir mal, en que están súper desbalanceados emocionalmente y por alguna razón las personas que tienden a desequilibrarse emocionalmente son las que empiezan a trabajar con este tipo de entidades. No es casualidad. ¿Por qué? Porque están en una misma vibración. Estamos en una misma vibración y ¿qué es lo que ocurre? Que entramos en contacto con estas entidades. ¿Por qué? Porque tenemos luz y sí tenemos un acercamiento espiritual y nuestra frecuencia empieza a resonar con la de ellos. Y ellos, estas entidades negativas, encuentran cualquier momento para pues poder empezar a entrar en nuestro campo energético, ¿no? Nuevamente, esto se los digo porque a mí me pasó, lo viví. Y no fue algo nada bonito y hasta el momento actual sigo. Y creo que aquí ya es una cuestión de que como ya tengo un poco de conocimiento con eso, ya no es tan fácil que puedan venir estas entidades a convencerme, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno no está fuerte, encuentran ellos diferentes métodos para poder como no controlarte, pero sí afectarte para después poder llegar a controlarte de cierta manera, ¿no? Les comentaba en Instagram que cuando subí ese story ese reel, perdón, de que los demonios sí existían, me empecé a sentir muy mal. Se me trabó el celular, no. O sea, tuve que grabar ese reel varias veces. Y me empecé a sentir muy mal. Eso básicamente era un ataque energético. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, bueno, casi nadie es perfecto en estos temas espirituales y todos tenemos de donde nos agarren, ¿no? Entonces, no podemos estar siempre con un campo energético súper fuerte y estas son cosas que suceden porque estamos como que desafiando estas cuestiones. Entonces, ¿qué tipo de circunstancias o pruebas se pueden llegar a presentar? Esto va a ser totalmente dependiendo del tipo y del momento de nuestro camino espiritual como tal. Puede ser desde simplemente desbalances emocionales, desbalances mentales, o ya llegar a un punto energético donde empieces a tener ataques psíquicos de entidades o de otras personas. Todo esto se empieza a venir contra ti. Hay personas que pierden su dinero, que se pierden su pareja, que se enferman también.
todo esto es parte de ese tipo de pruebas o sí, de pruebas que pueden venir, ¿no? Ahora, una de las que yo les comentaba en ese reel, creo que fue en la segunda parte, no lo recuerdo bien, es cuando llega a suceder que te encuentras directamente con este tipo de entidades, ya sea de bajo astral o demoníacas. Y aquí quiero hacer un punto bien importante, o sea, esto no pasa en todos los casos, ¿sale? No pasa en todos los casos, no es común que suceda, es un poquito más común que suceda con entidades de bajo astral, muchísimo menos común que suceda con demonios. Entonces, tampoco quiero crear así como que se sugestionen, y porque luego también está la otra parte, no, es que todos son demonios y así, no, no todo el tiempo es así. Una energía demoníaca es una energía bien, bien fuerte, muy, muy fuerte, no hay algo con lo que yo lo pueda como comparar o algo que les pueda decir específicamente para que me puedan entender. Pero bueno, les voy a contar un poquito de lo que a mí me pasó y estoy segura que, porque ya me ha pasado que, que personas que trabajan con estas entidades siguen mis publicaciones y mis redes por alguna razón. Pero bueno, estamos aquí para seguir compartiendo la verdad, o por lo menos mi verdad, ¿no? Entonces, puede llegar un punto en el que estas entidades vengan a ti en forma física. ¿Qué me refiero en forma física? Literalmente con un cuerpo físico, ¿ok? Y esto puede pasar muy, muy poquito, se los comento muy, muy extraña vez, pero sí que puede llegar a pasar. Puede que se presenten en sueños, en meditaciones, que empiecen a tener ustedes simplemente sensaciones así como muy, muy fuertes, negativas a su alrededor. Estas entidades, de la forma en la que se presenten, empiezan a jugar con tu mente, empiezan a mostrarte como todos esos miedos que todos tenemos, te los empiezan a poner ahí, así como de frente, de frente. Es como que su energía no te deja avanzar, es como si te quisieran volver loco. Y uno de los puntos importantes aquí también es tener discernimiento, saber cuál es el camino de la verdad, el camino de la luz y el camino de Dios. Y no quiero que piensen que con esto de que estoy mencionando a Dios, sea así yo como de alguna religión específica, no lo soy, pero yo sé que existe Dios. Y sé que Jesús fue un maestro ascendido, así como lo fue Buda, entre muchos otros que han estado encarnados en esta tierra, ¿vale? Entonces, se nos empiezan a presentar estas situaciones y uno se empieza así como, porque pueden llegar hasta el punto de hacer que cometas actos físicos negativos en tu contra. Es bien importante tener aquí una red de apoyo, no solamente espiritual, sino también en su familia, con sus amigos, con su pareja, etcétera, ¿ok? Entonces, para que también esa red de apoyo pueda literalmente guiarlos, porque muchas veces en estas situaciones específicas que les comento, llegamos a cegarnos muchísimo de la realidad. Y como les dije, juegan con nuestra mente y nos pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Que al final de cuentas terminan siendo bien negativas. Y pues bueno, nos encontramos con estas situaciones y como les digo, o sea, es que he visto esto muchísimas veces, en los que personas empiezan a encontrar súper desequilibradas con su espiritualidad porque no la supieron llevar, no por el tema de la espiritualidad, y luego se encuentran con este tipo de pruebas o de aprendizajes, de circunstancias, y se espantan. Y les da ahí como una mega crisis que no es para menos, la verdad. Si tus fundamentos espirituales, energéticos y conocimiento esotérico está por los suelos y nada más te estás encargando de hacer crecer la parte femenina, que sí es intuición y es fluir, pero oye, la parte masculina del conocimiento, del discernimiento, de tener las cosas claras, organización, disciplina con las prácticas espirituales también tiene que estar ahí.
Me acuerdo muchísimo que vi en Instagram, un Instagram de una chica, no recuerdo ni el nombre, solo me apareció ahí un video y ella estaba contando su historia donde decía, es que las prácticas espirituales y la New Age me llevó por el camino de así como negativo y del demonio. Y tú veías sus fotos de antes y pues evidentemente pues, no estaba nada equilibrada, o sea, se veía que ella no había llevado su camino espiritual, espiritual esotérico, filosófico, o sea, es que también hay que ser conscientes de que no es nada más, no sé, andar por la selva, por el bosque, vestida así como de, no sé, de hada, o disfrazarnos de brujos y tomar ayahuasca y no. Ujú. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque ahora pues es como se puso muy de moda esta situación y lo único que está pasando es que nos está llevando por un camino de no comprensión, de mucha falta de estabilidad y luego terminamos heridos. Y eso es lo que no quiero que nos pase y eso no es algo que quiero que les pase a ustedes, comunidad, ¿ok? ¿Vale? Por eso es que estoy haciendo también este episodio, este podcast, ¿no? Para también abrir ahí aunque sea una pequeña puerta para los poquitos que me escuchen acerca de estos temas y que no les vaya a pasar. Entonces, em, llegan este tipo de pruebas y uno se asusta y la persona así como que entra en una crisis y como no tiene una base sólida, no tiene un conocimiento y ni siquiera en ese conocimiento sabe que esto puede llegar a pasar, pues bueno, ahí ya se vuelve una cosa complicada. Entonces, evidentemente hacer a veces una situación tan fuerte, que también recordemos, la base también es la propia mente de la persona, las emociones, tiene todo que estar estable. Y yo siempre les digo, primero hay que estar estables física, emocional, mentalmente, antes de poder seguir a otra situación. Antes de poder seguir caminando en este sendero espiritual, ¿no? Y bueno, entonces entramos en estas crisis, en este miedo, entramos así como en una desesperación, en una ansiedad y una de las cuestiones que ocurre es que volteamos a ver a las religiones, a esas religiones establecidas, como lo son el cristianismo, el catolicismo, etcétera, 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 de las cuales si no, hay una particularidad, ¿no? Sé que todas son diferentes, claro que sí, pero hay una particularidad, que es que ya hay ahí un Dios preestablecido, ya hay una imagen, hay una comunidad ahí que te va a apoyar, ¿no? O bueno, se supone que de eso se trata y eso es lo que ocurre, que te apoya, que te da un lugar seguro, entonces la religión se convierte en un lugar seguro, porque y yo les comentaba en el reel, sobre todo estas religiones que tienen como este particularidad de ser religiones que te salvan, entre comillas, ¿no? Religiones que te dicen, no pasa nada, no pasa lo que tú hayas hecho, tú conviértete y aquí Dios todo lo puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasamos de poner el poder que nosotros no pudimos manejar ni controlar y se lo pasamos a ese Dios? Se lo pasamos a esa persona externa o a esa energía externa. Y esto tampoco se me hace a mí algo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Dios, somos capaces, tenemos el poder, somos espíritu, somos capaces de manejar ese poder que se nos dio. Pero pues no lo sabemos, pasan estas cosas, nos asustamos y pues bueno, regresamos a entregarle nuestro poder, nuestro destino a Dios, a ese Dios de religión. Y voy a llamarle doctrina en este momento. Pasamos a darle nuestro poder y nuestro destino a esa doctrina. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Y con esto no quiero generalizar de que todos los que pasan por estas situaciones sea así. Puede ser que tal vez simplemente alguien encontró su camino en la religión y listo, y está perfectamente bien. Pero cuando es desde este punto de yo no me quiero hacer responsable por mis cuestiones espirituales y energéticas, entonces, ¿qué hago? Simplemente cambio y me voy para allá, para esa religión. Eso es lo que yo no veo tan padre y esto sí, que obviamente pues va a detener nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eso también quiero que quede claro, que no tiene nada de malo unirnos a ciertas religiones, para nada, pero
cuando se hace desde un punto de vista sincero, cuando sinceramente tú crees en esa religión, en lo que dice esa doctrina, que eso a mí me parece muy bonito, muy bello, pero si lo estamos usando nada más así como de para hacer bypass en las cosas que hice y porque ya me dio miedo aquí lo que trabajé, pues ahí sí hay que hacernos responsables, ¿no? Y bueno, es por esta situación que vemos muchos casos y luego pues salen ya las personas diciendo es que yo estaba en el camino de la New Age y la espiritualidad como que la brujería, el witchcraft, ¿no? Y cambié y ahora Jesús es mi salvador. Me parece un poco gracioso, ¿no? Porque muchas de estas personas simplemente lo hicieron no por realmente un amor a Jesús o a esa doctrina o a esa religión específica, sino por un miedo a lo que estaban haciendo. Y sí creo que para muchas personas el unirse a estas religiones fue definitivamente algo que tal vez pudo haber sido un trampolín para que siguieran creciendo espiritualmente, pero de una forma más sana. Eso también, claro que puede pasar. Y aquí voy a comentarles de varios casos. Bueno, de dos casos principalmente, que ya había comentado en otras ocasiones. Uno es más reciente que el otro y son bien diferentes entre sí. El primero de ellos es Kate Von D. Espero estarlo pronunciando correctamente. Yo recuerdo que yo veía a esta chica y ella empezó a hacerse famosa porque, pues bueno, creo que ya no, era tatuadora. Y pues salió en uno de estos programas de la televisión donde pues seguían la vida de los tatuadores y pues su energía era así ¿cómo decimos? ¿Cómo lo podría decir? Como un poco gótico el asunto con los tatuajes y la verdad es que siempre me pareció una persona con una energía y una vibra muy agradable, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí se empezó a hacer famosa, luego sacó colaboraciones, maquillaje y todo así como súper padre, ¿no? Como les digo, ella siempre ha tenido esta estética como gótica, sí, como medio oscura, podríamos decirle. Me parece que fue en el 2023, ella empezó a dejar, por lo menos sé que vendió su estudio de tatuajes y todo esto, y pues se fue a vivir con su familia, ¿no? Así, creo que tiene un hijo y con su esposo, ¿no? Entonces se fue a vivir con su familia, todo muy bien, y de un momento para otro empieza a subir unos videos donde se bautizó en una iglesia cristiana, si mal no recuerdo. Entonces, ella salió a dar como unas declaraciones donde dijo que estuvo siguiendo mucho tiempo la New Age y como el witchcraft, la brujería, y que llegó un momento en el que empezó a ver, y así lo dice ella, empezó a ver a las personas, a sus amigos que seguían el tarot, el witchcraft, New Age y todo esto, y que los veía así como siendo muy miserables. Punto número 1, ya hablamos de esto, cuando estamos queriendo usar como de tapadera, ya sea cualquier doctrina, cualquier religión o cualquier herramienta espiritual como la meditación, el yoga. Y aquí no quiero decir que, o sea, también les digo eso, no porque uno esté usando tarot, meditación, astrología, significa que ya eres así como, ya súper en manejo de tu energía. No, porque eso también se puede usar así como de tapadera, como les digo, como decir, pues quiero hacer un bypass de esto, no quiero ver esto, este ego que tengo, y pues te uso esto, ¿no? Yo sí soy súper espiritual y así, ¿no? Entonces, eso también es totalmente cierto. Y que luego ella veía a sus amigos que estaban cristianos o que estaban en la religión y que los veía como muy felices y que ella quería seguir eso, ¿no? Entonces, que por eso se decidió a hacer como que este cambio y dijo en un momento, yo tiré todos mis libros como de witchcraft y me decidí por este camino. Ahora, aquí hay algo importante. Y creo que lo que sucedió con ella fue que ella estaba como en ciertas prácticas medias oscuras. Como les comentaba en un principio, tal vez algunas prácticas demoníacas, no lo sé con seguridad porque no estuve ahí, pero puede ser que ella haya estado como en ese camino y que realmente pues llegó, ¿no? Llegó el karma, algo sucedió, se dio cuenta que eso no era por ahí y en vez de irse por un camino de espiritualidad o energético balanceado, pues eligió la doctrina,
¿no? Y pues está perfecto. Hasta ahí todo súper bien, ¿no? El caso de ella, hasta ahorita, no he visto nada de que ella diga que, más allá de esas cosas que dijo, como que los veía como muy miserables, que diga, no, es que no deben de seguir estas cosas o algo parecido, ¿no? Entonces, pues por eso lo veo como una cuestión positiva. Porque si tú cambias a una religión o a una espiritualidad o lo que tú quieras, pues no se trata de que vayas por ahí intentando convencer a otros de que lo que están haciendo es tan mal, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el caso de ella, de Kate Von D. Hizo ese cambio, se bautizó y todo el rollo. ¿Y qué es lo que pasa? El segundo caso es de Doreen Virtue. El caso de Doreen Virtue, creo que ya lo había platicado en otras ocasiones. Este sí es un caso un poco más triste. Un poco más triste y que sí me causa así como más... como más negatividad, podríamos decirlo. ¿Por qué? Doreen Virtue es una escritora y una creadora, o por lo menos era una escritora y era una creadora de oráculos y de mazos. Y escribía libros sobre ángeles, sobre hadas, y sus oráculos, sus mazos también eran de este tipo, ¿no? Tenían imágenes de hadas y así. Muy bonitos y creó muchísimos, o sea, escribió muchísimos libros, creó un montón de mazos, un montón de oráculos y pues se hizo famosa por eso, hacía retreats, así como la gente iba con ella y aprendía y así, y pues obviamente de aquí sacó mucho dinero. Y hizo esto durante muchos años. Entonces, ella es una señora. Ella siempre dijo que siempre estuvo como que con la religión, Dios, y sus cartas también eran de ángeles y así, ¿no? Y que llegó un día donde estaba escuchando como una misa y que escuchó que leyeron, no sé, un pasaje de la Biblia, creo que era el Nuevo Testamento, donde hablaban de las personas. Y ojo con esto, porque está padre. Hablaba de las personas que se hacían pasar por falsos maestros de luz o falsos gurús y que ella se sintió identificada con eso. ¿Y por qué me parece esto tan importante? Porque sí que pasa que hay falsos maestros de luz físicos y no físicos, es decir, espirituales. Y que nos podemos dejar llevar por ellos y pues ahí sí la cosa se pone un poquito más fea. Entonces que ella se sintió identificada y dijo, no, yo soy así. Y pues sí, claro que era así, porque ella no estaba balanceada. Y esto es solo una suposición mía. Creo que ella siempre tuvo esta especie de culpa con la religión, porque ella siempre dijo, yo siempre me percibí como de esa religión, que creo que no sé si estoy confundiendo la iglesia episcopal, no recuerdo muy bien. Pero bueno, espero no estarlas confundiendo, pero bueno, de esa doctrina específica, de esa religión específica, y creo que ahí como que su culpa aumentó y pues bueno, terminó por decir que todos los libros que había escrito, que todos los oráculos, los mazos que había hecho eran obra del diablo. Que eran obra del diablo, que la mediumnidad también era obra del diablo, que hablabas solamente con espíritus malignos y que ella invitaba a todos a deshacerse de sus libros, a deshacerse de sus mazos y pues a seguir el camino de esa doctrina y esa religión. Ahí es donde entra lo triste, chicos. Y la diferencia con el caso de Kate Von D. Porque Doreen Virtue hizo mucho dinero. Había gente que realmente confiaba en ella y que veía sus mazos como muy bonitos, porque sí están bonitos. Y pues obviamente, pues te sientes traicionado de decir, ok, ahora me estás diciendo que todo esto fue mentira y que es obra del diablo. O sea, uno sí se queda así como de qué está pasando. Y esto, también vi como un artículo que cuando esto pasó ella estaba dando otro retreat y que dejó así a todos pues ya no voy a hacer este curso más, este retreat se acaba y pues no hay devoluciones, ¿no? Entonces pues ahí sí es donde yo veo la cuestión como negativa, ¿no? En este caso y donde
ella tenía cosas evidentemente que pues no supo manejar, no supo realmente hacer tal vez un trabajo interno fuerte o tal vez de conocimiento. Y digo, aquí yo solamente estoy haciendo suposiciones porque nuevamente ni soy ella ni estaba ahí. No sabemos exactamente qué es lo que pudo haber pasado, pero desde esta perspectiva externa, pues sí, antes de, o sea, uno no nada más empieza a compartir cosas porque sí. Uno las... Y sí, claro que puede haber un momento donde digas, uy, chicos, ¿sabes qué? No, pues la regué con esto, pero intentas por lo menos solucionarlo y no te esperas hasta, hasta ya tener no sé cuántos libros escritos y no sé cuántos haber ganado de todo por así decirlo, imperio y luego pues le quitas todo a las personas. Eso es lo que no se me hace ni responsable ni justo para nada. Entonces, tenemos estos dos casos y como estos dos casos hay muchísimos muy famosos y otros no tan famosos, pero que al final de cuentas nos lleva a la reflexión de que todo aquello que queramos hacer en el mundo espiritual lo llevemos de una forma consciente, con discernimiento, con mucho autoconocimiento y conocimiento esotérico, también conocimiento filosófico, y no nada más dejarnos llevar por los reels o por las cosas que veamos en YouTube o incluso lo que ustedes están escuchando en este mismo momento. O sea, vayan, estudien, vean a otros muchos autores, lean. Y de ahí empiecen ustedes a sacar sus propias conclusiones y que también sepan que si llegan a pasar por alguna de estas situaciones, busquen una red de apoyo energética, emocional, mental, etcétera, ¿ok? Para que no estemos solos y no tengan que pasar por estas cuestiones por su cuenta. Y bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me alegro haber hablado de este tema con ustedes. Cualquier comentario, pregunta, déjenlo en la cajita de descripción, ya que también voy a estar recibiendo preguntas para el oráculo de, pues bueno, no sé en qué más lo voy a hacer, pero cuando se junten preguntas, lo voy a estar realizando. Mucha luz a todos.